llevando la materia o lleva la materia de obras preliminares, ¿sí? La de suelos, precisamente, que es la que están viendo ahorita, taller de construcción, obras preliminares. Vamos a ver el día de hoy desde qué es un suelo hasta para qué nos sirve todo este conocimiento de donde nosotros desplantamos nuestras construcciones. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es un suelo? ¿Sí? Un suelo es un material de construcción, es uno de los materiales más antiguos que el hombre utiliza, ¿sí? Es un material de construcción con ciertas características. ¿Cuáles son ellas? Eso es particulado, quiere decir que está compuesto de partículas. Una de sus características más importantes, que vamos a ver a continuación por qué, es que es multifásico, ¿ok? Aquí lo vemos. Quiere decir que tiene 3 fases: el sólido, el líquido y el gas. Si nosotros vemos esta imagen de aquí de la derecha, hagan de cuenta que es una imagen al microscopio de un pedacito de suelo, el que sea, no importa. Cualquier suelo que ustedes tomen va a tener sólido, va a tener líquido y va a tener gas. El líquido usualmente es agua, aunque puede tener ciertos disolventes, ¿sale? Y el gas es aire. De manera, digamos, más técnica, los ingenieros lo esquematizamos de esta manera, ¿sí? Los sólidos, ponemos hasta abajo los sólidos, tenemos un volumen de sólidos, un peso de sólidos. En el líquido tenemos el agua, un volumen y un peso de agua, y tenemos el aire, un volumen de aire y un peso de aire, que es igual a 0 en este caso. No que el aire pese 0 como tal, pero en la manera en que nosotros medimos aquí en la Tierra, ¿verdad? No podemos determinar al menos esa masa, entonces lo igualamos a 0. El volumen del aire más el volumen del agua sumados componen el volumen de vacíos del suelo. ¿Qué quiere decir? Que mi suelo en todas estas partes está vacío, solo en las partículas cafés, digamos, es donde está lleno de alguna manera decirlo, ¿sí? Entonces, ese es un dato importante. Agua más aire son vacíos, ¿ok? Vamos a ver más adelante por qué es tan importante. El suelo, aparte, es un material natural, es un material heterogéneo, es un material anisotrópico y es no lineal. Estas 3 características tienen más que ver, sobre todo, con lo que nosotros en ingeniería conocemos en la teoría de la elasticidad, ¿verdad? Porque la mayoría de los materiales que nosotros trabajamos en la teoría de la elasticidad, que seguramente ustedes a lo mejor indirectamente lo ocupan también en el análisis estructural, ¿sí? Consideran que los materiales son homogéneos. Si nos acordamos de la diferencia entre un material homogéneo y un material heterogéneo, el material homogéneo es aquel que tiene sus partículas y sus propiedades similares entre sí. Un material heterogéneo es muy variado, ¿verdad? Y es lo que lleva precisamente a que los materiales heterogéneos sean anisotrópicos. Anisotrópico es una característica que quiere decir que el suelo va a dispersar los esfuerzos de diferente manera en dirección vertical que en dirección horizontal, ¿sale? El antónimo de anisotrópico sería isotrópico, ¿sí? Y finalmente es un material no lineal, quiere decir que su comportamiento elástico no es lineal. Entonces, si la teoría de la elasticidad se aplica para suelos homogéneos, isotrópicos y lineales, y en este caso las teorías que yo voy a ocupar para analizar los suelos nos dicen que el suelo es heterogéneo, anisotrópico y no lineal, quiere decir que yo estoy haciendo muchas aproximaciones, ¿ok? Entonces, por esto es por lo cual hay tantos factores de seguridad cuando hablamos del suelo, porque realmente no conocemos el suelo. Estamos trabajando con aproximaciones, que son las mejores aproximaciones que tenemos como ingenieros. No existen más porque no tenemos más teorías de las cuales dispongamos, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los tipos de suelos? Ya definimos qué era un suelo, pero hay muchos tipos de suelos, y para la ingeniería geotécnica, que es
la que estudia precisamente suelos y rocas, ¿ok? Hay 4 categorías o 4 grandes categorías de tipos de suelos que van a atender a ¿qué? Primero a su tamaño, como dice aquí, y después a su plasticidad, ¿ok? Seguramente ustedes ya han escuchado a lo mejor algunos de estos términos. Tenemos desde el más grande, que son las gravas, seguimos con las arenas, después tenemos a los limos y por último a las arcillas. Las gravas, como ya dije, es el suelo de tamaño más grande. Un suelo empieza a contar a partir de las 3 pulgadas. Cuando yo tengo un tamaño de partícula de 3 pulgadas para arriba, ya no es suelo, es una roca. Ok, entonces de 3 pulgadas para abajo yo tengo suelo. Entre 3 pulgadas y una malla que es la malla número 4, que es una malla que más o menos mide medio centímetro de abertura. ¿Sí conocen las mallas o cribas? ¿Sí las han visto en alguna clase? A lo mejor de construcción, un taller de construcción. Esas mallas son con las cuales se clasifican los suelos por tamaño. Bueno, en la malla número 4, que es más o menos de tamaño de abertura de medio centímetro, es el tamaño que nos va a diferenciar de gravas con arenas. Es decir, las arenas son, hagan de cuenta, una grava más fina, ¿ok? Ahora, este conjunto se le llama suelos gruesos, ¿sí? La clasificación del Sistema Único de Clasificación de Suelos, que es el que se ocupa en todo el mundo, que se le conoce como SUCS, por sus siglas en inglés, así los clasifica. Y los va a nombrar, para nombrarlos por su simbología, digamos, en inglés. A las gravas se les va a asignar un símbolo, que es la letra G. A las arenas se les va a asignar la letra S. ¿Por qué? Porque en inglés es sand, ¿verdad? G de gravel, y bueno, componen a los suelos gruesos. La malla número 200, que es la malla más delgada o más pequeña que tenemos en el laboratorio, es la que nos va a separar a los suelos gruesos de los suelos finos. El primer suelo fino es el limo, ¿ok? Después es la arcilla, así en tamaños, es más grande el limo que la arcilla. Sin embargo, en el laboratorio o en los laboratorios normales es muy difícil determinar estos tamaños. ¿Por qué? Porque las arcillas, las partículas de las arcillas ya son microscópicas, van por ahí de las 2 micras, entonces ya no se pueden ver. Entonces lo que se hace para poder determinar la diferencia entre estos dos es este concepto, este gran concepto que vamos a platicar un poquito y bastante sobre él, que es la plasticidad, ¿ok? Bueno, los limos, ahorita que vayamos a la plasticidad vemos eso, pero antes los limos se les va a identificar con la letra M, que viene de la palabra sueca, moes, y las arcillas con la letra C, que viene del inglés clay, ¿ok? Entonces, tenemos la gran clasificación primero, que los suelos pueden ser gruesos o pueden ser finos, y los suelos gruesos pueden ser gravas, pueden ser arenas, y los finos limos o arcillas. Ahora, esta clasificación está hablando de suelos, digamos, limpios, encontrándose limpios, pero normalmente, a menos de que estemos en un depósito, por ejemplo, como en una playa donde encontremos pura arena, ¿sí? Normalmente los suelos siempre vienen mezclados, ¿ok? Los vamos a encontrar en la naturaleza muy mezclados, ¿sale? Entonces, no vamos a encontrar tan usualmente, por ejemplo, la grava así, salvo que estemos a lo mejor en un banco, ¿verdad? O algo así, ¿sale? A lo mejor la arcilla en este caso sí se puede encontrar más así, pero usualmente también la encontramos muy revuelta con limo y a veces también con arena, ¿sí? Ok, les platicaba yo de la plasticidad. Este es un término muy importante para los que trabajamos con suelos. Vamos a ver qué es. ¿Qué es la plasticidad? Dice, es la capacidad de un suelo fino de deformarse ante esfuerzos sin desmoronarse ni agrietarse, sin romperse. Esto quiere decir, cuando algo es plástico, quiere decir que se puede deformar ante la presencia de una carga o de un esfuerzo, pero no se rompe, no se agrieta. Eso también pasa en los suelos. Ustedes piensen en la plastilina y por eso se llama plastilina, ¿ok? De ahí viene ese mismo concepto. Lo plástico, ¿ok? Aquí podemos ver una imagen. Si ustedes ven, si ustedes toman un trozo de suelo fino
que tenga plasticidad alta, la van a poder moldear en presencia de agua y no se va a romper, ¿sale? De esta manera lo podemos identificar. A grosso modo, incluso en laboratorio hay una prueba que así se hace para determinar el límite plástico. Así se hace uno con el suelo, con agua, hace uno unos pequeños churritos, hagan de cuenta, y más o menos de unos 3 milímetros de diámetro, y cuando estos churritos uno los apriete y se rompan, digamos, que porque están perdiendo agua, en ese punto nosotros sabemos que es el límite plástico del suelo. Ahorita vamos a ver qué es. Por eso aquí les puse una gotita de agua, porque es muy importante el agua en los suelos finos. Ok, ¿por qué se da la plasticidad en un suelo fino? Por la presencia de los distintos minerales de la arcilla. La arcilla, así como la vemos, como ustedes la conocen aquí en las imágenes, debemos estar bastante familiarizados porque aquí en la zona es el suelo que predomina, ¿verdad? Si la han visto todos ustedes, ese es el tipo de suelo que tenemos en la zona. Vean esta imagen. ¿Qué pasa con las arcillas? Las arcillas, su composición química es diversa y tiene al menos 3 diferentes tipos principales de minerales: las silitas, las caolinitas y las montmorilonitas. Esto es una cuestión ya un poquito más química. Pero, ¿qué pasa? Dependiendo de qué tantos minerales de estos que les mencioné tengan, es la cantidad de plasticidad o qué tan grande va a ser la plasticidad de cada arcilla, ¿sale? Las montmorilonitas son las arcillas mucho más plásticas, es el mineral que les da a las arcillas esa plasticidad tan grande. Y por último, depende del contenido de agua. ¿Qué quiere decir? Que un mismo suelo puede variar en ese estado plástico en el que se encuentra, dependiendo si está más seco o si está más húmedo. Un mismo suelo no se comporta igual cuando está más seco que cuando está más húmedo. Y el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta de ello. Se van a dar cuenta de ello y se van a dar cuenta de por qué por ahí de agosto, septiembre y más o menos en estas épocas, a veces ya no se trabaja en las obras, ¿sí? Cuando estamos en la etapa de movimiento de tierras, se para todo. ¿Por qué? Porque no hay avance, no se puede trabajar, ¿sí? La maquinaria está ahí parada. No podemos compactar, no podemos mover, porque hay mucha agua presente. Y aunque sea el mismo suelo, nos tenemos que esperar que pase toda esta temporada de lluvias, a que esté más seco el clima, a que esté más seco el suelo y podamos trabajar mejor. ¿Ok? Ok. ¿Por qué es importante entonces tener en cuenta o tener en consideración la plasticidad para nosotros que vivimos aquí en Córdoba o en la región Córdoba-Orizaba? Dice, porque vivimos en una zona donde predominantemente los suelos son plásticos. Es decir, los suelos de esta zona de Córdoba-Orizaba, o a lo mejor desde los que vienen de aquí de Amatlán, Córdoba-Orizaba, es una mezcla de arcillas con limos, o arcillas con arenas, sí. Es decir, que en todos los suelos encontramos plasticidad. Entonces, es importante que ustedes entiendan lo que eso significa, ¿sale? Perdón. ¿Qué es lo que va a ocasionar que un suelo tenga plasticidad? ¿En qué va a influir? Va a influir, primero que nada, que le va a ocasionar cambios volumétricos debido a los cambios en el contenido de agua. Como ya les dije, los suelos plásticos son altamente sensibles al agua. Entonces, un suelo plástico, al absorber agua, se expande. Al perder agua, a veces se encoge. Entonces, es por eso que puse esta imagen, ¿sí? Este suelo es una arcilla que se está secando y se está contrayendo. ¿Lo logran ver? ¿Sí? Así podemos identificar a las arcillas. Cuando ustedes vayan caminando, cuando ustedes estén en obra y vean esto, quiere decir que ese suelo es plástico. Ese suelo perdió agua, se contrajo y entonces se cuarteó, ¿sale? Esa es una característica que nos da un indicativo de la plasticidad de un suelo. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga cambios en el contenido de agua? Voy a tener cambios volumétricos, es decir, voy a tener cambios de volumen. ¿Por qué voy a tener cambios de volumen? ¿Se acuerdan de la primera gráfica que les puse? En la cual les dije que el suelo tenía 3 fases.
el sólido, el líquido y el gas. Entonces, si mi agua o mi líquido va a estar incrementando o reduciendo, obviamente mi volumen también, ¿sí? Aquí, cambios volumétricos. Va a haber expansiones y consolidaciones, ¿ok? Expansiones, crece volumen. Consolidaciones, se reduce volumen, ¿vale? Se reduce volumen por la expulsión de agua. Hay dos conceptos muy importantes cuando trabajamos el suelo. Uno es la compactación y el otro es la consolidación. La compactación se da por la reducción de volumen de aire. La consolidación se da por la reducción de volumen de agua. Son procesos diferentes, no son sinónimos, pero los dos involucran una reducción de volumen en el suelo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿No estamos aburridos? ¿Dolores? ¿Ah? ¿Todo bien? Ok. Bueno, ¿para qué más es importante conocer la plasticidad de un suelo? Bueno, porque como ya les dije, vamos a trabajar en terracerías, vamos a trabajar en plataformas, es decir, vamos a hacer usualmente terraplenes y cortes, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer el tipo de suelo del que disponemos. ¿Por qué? Porque eso va a influir en el tiempo y el tipo de maquinaria que yo voy a utilizar para trabajar mi suelo. Sí sabemos que cada tipo de suelo requiere diferente maquinaria, ¿verdad? No vamos a compactar una arena igual que compactamos una arcilla. Por ahí, en la clase de maquinaria, ¿ya lo vimos? No, todavía no. ¿No? ¿Todavía no? ¿En la clase de maquinaria? ¿Ya vimos los tipos de compactadores? ¿Maquinaria para la compactación? Lo vieron así muy... ¿No? ligero. Ok. Para un tipo de suelo grueso, por ejemplo, como una arena, el tipo de compactación que necesitamos es de un rodillo liso vibratorio. ¿Por qué? Porque una arena responde bien, o un tipo de suelo grueso responde bien a la vibración, ¿sí? Al tipo de compactación mecánica vibratoria. Sin embargo, una arcilla no, un suelo fino no. Un suelo fino necesita otro tipo de compactadores. Realmente el compactador ideal para el suelo fino sería una pata de cabra, que a veces no contamos con ella en las obras, pero eso sería lo ideal, ¿verdad? Y esa no es vibratoria, porque un tipo de suelo fino no requiere de vibración, requiere de amasado, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus partículas son tan pequeñitas que no van a responder a la vibración. ¿Por qué? Porque la vibración depende de que las partículas sean lo suficientemente grandes que la principal fuerza que se ejerza sobre de ellas sea la gravedad, ¿sí? Un suelo fino no atiende principalmente a la gravedad. Un suelo fino atiende principalmente a fuerzas electromagnéticas, porque son tan pequeñitos, pero tan pequeñitos que las partículas se pegan entre ellas con enlaces químicos con agua. El suelo, hagan de cuenta que se enlaza como una cadenita con partículas de agua entre sí, ¿ok? Entonces, realmente el suelo fino trabaja a través de fuerzas electromagnéticas. Entonces, no va a sentir nada o no va a aprovechar el hecho de que yo lo vibre, ¿ok? Va a aprovechar el hecho de que yo lo amase y trate de desalojar el aire y el agua que hay incluido en él, ¿sale? Ok, entonces me va a servir también saber que si yo tengo un suelo plástico, qué tipo de maquinaria voy a utilizar y cuánto tiempo yo voy a necesitar esa maquinaria para trabajar. Porque acuérdense que cuando ustedes hablan de maquinaria, tiempo es dinero. Mientras más tiempo ocupen una máquina, más caro es, ¿verdad? El siguiente. ¿Para qué necesito también saber la plasticidad de un suelo? Bueno, para poder estabilizarlo en dado caso que sea necesario. Para estabilizar el suelo, para dar soporte a las cimentaciones. Y para estabilizar taludes y excavaciones, que creo que es directamente lo que trae incluso la materia de obras preliminares, ¿verdad? Les pide también que vean lo que son cortes y excavaciones, ¿verdad? ¿Cómo vamos a poder estabilizar tanto para cimentaciones como para taludes y excavaciones? Bueno, podemos estabilizar mediante medios físicos y mediante medios químicos, ¿sí?
les pongo ahí, una de las principales técnicas o las principales técnicas que utilizamos al menos en la región para estabilizar suelos. ¿Qué quiere decir estabilizar suelos? Mejorarlos, mejorar sus características. ¿Cuáles son algunas de las principales técnicas para mejorar y estabilizar suelos? Bueno, pues la primera, de la que ya hablábamos, la compactación, ¿ok? La compactación, ¿por qué? Porque va a reducir vacíos de aire. Quiere decir que voy a tener más juntas mis partículas sólidas y mi agua. Y al hecho de yo tener más juntas esas partículas y tener menos aire, voy a tener mejor resistencia y mayor capacidad de carga, ¿sale? Entonces yo estoy mejorando mi suelo al compactarlo. Por ejemplo, esta es una pata de cabra, si no la conocían por ahí. Por eso la puse, porque está compactando, por ejemplo, una arcilla, en este caso, ¿sí? La consolidación, hablamos también de consolidación. La consolidación es también un proceso de reducción de vacíos, pero en este caso también reducimos vacíos de aire y de agua. La consolidación es un proceso que lleva mucho tiempo, mucho más tiempo que la compactación. La compactación es inmediata, digamos, en cuanto yo estoy aplicando esa carga o esa fuerza, se está reduciendo los volúmenes de aire. La consolidación no. La consolidación se da en suelos finos y se da a muy largo plazo, ¿sí? Muy largo plazo, ¿cuánto? Años, ¿vale? Entonces, esta técnica es muy cara porque hay que dejar años, ¿sí? Años, por ejemplo, aquí esta imagen que ustedes ven es una plataforma en la cual se construyó un terraplén para generarle una sobrecarga y que esa sobrecarga indujera a una reducción de volumen del suelo que está abajo, este suelo que está abajo. Lo dejan ahí 2, 3 años, 5 años, dependiendo del suelo y los cálculos que se hagan. Después se retira todo este terraplén que está arriba de la lona, con el terraplén se retira, y lo que nos interesa es el suelo de abajo, que ya está consolidado. ¿Saben dónde se hace mucho eso y dónde se hizo? En el, digamos, extinto ya aeropuerto de Texcoco. Ahí estabilizaron o quisieron estabilizar parte de los suelos utilizando este tipo de técnicas, consolidaciones, ¿sí? Pero eran años los que tenían que dejar la sobrecarga, ¿ok? Estas son técnicas físicas o mecánicas. Ahora vamos un poquito con esta técnica que es una técnica química. ¿Por qué? Porque vamos a añadir ya sea cal o ya sea cemento a los suelos, ¿sí? En este caso igual a los suelos finos con plasticidad alta. ¿Por qué? Porque la cal o el cemento hace una reacción química con el suelo fino que abate la plasticidad, ¿sí? En la zona también se ocupa mucho o se recomienda a veces mucho poner cal a los suelos. Pero hay que tener cuidado, porque también en presencia de mucha agua, cuando el suelo tiene mucha agua, a veces es difícil trabajarlo, entonces a veces resulta contraproducente. Entonces puede hacer que no se pueda estabilizar de esa manera y se recurra a lo más fácil, pero tal vez igual caro, dependiendo de la cantidad o el volumen que yo necesite, que es la sustitución con material de banco, ¿ok? Ya la última técnica, por ejemplo, que se usa mucho en la zona, es traigo material de banco, compro material de banco. ¿Por qué? Porque trae características mejores. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven, nada más en color logramos ver que no es el mismo material, ¿verdad? Aquí tenemos un material más rojizo, que es común normalmente encontrarlo en las arcillas, ¿sí? Y este material que es más claro, que es más amarillo, en la zona se le conoce como cementante. ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Es un material que clasifica usualmente dentro de las arenas limosas, ¿ok? Entonces es un material mucho menos plástico, que sirve muy bien para todo lo que es terraplenes. Se terraplena muy bien con eso, se trabaja muy rápido, no es plástico y se levantan grados de compactación muy rápido, ¿sí? Ok. Ya vimos más o menos lo que era el suelo a grandes rasgos, ¿sí? Porque el suelo da para mucho. De hecho, el posgrado que yo estudié, el primer posgrado, es exclusivamente del suelo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto es el suelo. Pero ahora, ustedes como arquitectos, ¿qué les va a interesar de aquí? ¿Qué vamos a ocupar de esto? Bueno,
Ustedes el día de mañana van a necesitar seguramente, cuando estén construyendo, cuando estén diseñando, una herramienta que se llama estudio de mecánica de suelos. Seguramente en sus manos el día de mañana va a haber un estudio de mecánica de suelos. ¿Qué es eso? Dice, es una investigación y análisis completo de las condiciones, características y propiedades del subsuelo para fines de construcción de una estructura. Entonces, un estudio de mecánica de suelos es un trabajo grande, ¿sí? Es un trabajo grande de investigación. Quiere decir que yo voy a ir a sitio, voy a tomar fotografías, tal vez voy a tomar videos. Antes de ir, inclusive, voy a investigar dónde está el sitio, qué características orográficas hay cerca, si tengo ríos, si tengo lagos, ¿sí? Cómo llego al sitio. Y ya que estoy en el sitio, voy a hacer también una inspección de campo, ¿sale? Después de mi inspección de campo voy a recolectar muestras que me voy a llevar, voy a analizar mis muestras y al final voy a hacer cálculos. Entonces es un trabajo grande, ¿sí? Son trabajos, los estudios de mecánica de suelos, que por rápido se los tienen en 20 días, ¿sale? De 20 días a un mes, más o menos, dependiendo del número de muestras que uno saque. Entonces vamos a ver más o menos qué incluye un estudio de mecánica de suelos. Como ya les dije, primero, la exploración de campo. La exploración de campo puede ser somera o profunda, ¿sí? La exploración somera es decir que no desde mucha profundidad. Por ejemplo, lo que más se hace, lo que más se conoce como pozos a cielo abierto, ¿verdad? Pozos a cielo abierto en los cuales llegamos a 2-3 metros de profundidad, se pueden hacer a mano, se pueden hacer con una retro, y ahí se mete un operador a verificar el suelo, ¿sale? Por ejemplo, como en esta foto del centro, tenemos un operador en un pozo a cielo abierto. No sé si alguno de ustedes alguna vez los ha visto, ¿sí? ¿En algún predio? ¿No? Bueno, los pozos a cielo abierto, a pesar de que algunas empresas ya no los hacen, son herramientas muy simples, pero son herramientas muy poderosas porque me permiten ver el perfil estratigráfico directo del suelo, ¿sí? Yo me puedo dar idea rápidamente porque estoy viendo el suelo, estoy viendo las paredes del suelo, ¿sale? Este es un pozo a cielo abierto y de aquí, por ejemplo, este ingeniero está tomando muestras. Ahorita vamos a ver cómo. Tenemos también exploración profunda. La exploración profunda hay mucha y muy diversa, ¿sí? Tenemos exploración profunda con barrenos, tenemos exploración profunda con unas pruebas que son muy comunes en esta zona y sobre todo en México se ocupan mucho, que son las pruebas de penetración estándar. Esa es la prueba principal que se ocupa prácticamente en todo el país para hacer exploración profunda. También tenemos pruebas que se hacen con cono, con piezocono. Hay diversos tipos de pruebas, muchas, ¿sale? En el país, de hecho, que también se ocupan. Esa exploración profunda, ¿qué tan profunda es? Lo que se necesite. Hablo de llegar a 50 metros de profundidad, 60 metros de profundidad. Vamos a ver ahorita un ejemplo de Ciudad de México, un ejemplo que seguramente ustedes conocen. Entonces, ¿qué tanto necesito ir yo en profundidad? Bueno, tanto como lo requiera mi proyecto o tanto como lo requiera el suelo, ¿sí? De esas dos variables depende. Una vez que ya hice mi exploración, voy a tomar muestras. Las muestras hay de dos tipos, muestras alteradas y muestras inalteradas. Obviamente muestras de suelo, ¿verdad? Las muestras alteradas son aquellas muestras en las cuales yo voy a extraer el suelo y el suelo va a perder sus propiedades. Es decir, ya no va a tener el mismo contenido de agua, tal vez, ya no va a tener el mismo estado de esfuerzos, ¿sale? Yo saco el material simplemente y me lo llevo. Sin embargo, por otro lado, tengo las muestras alteradas. ¿Qué en las muestras inalteradas? Que en las muestras inalteradas debo preservar el estado del suelo, sobre todo el estado de esfuerzos del suelo, es decir, el estado de cómo están acomodadas todas sus partículas y en qué esfuerzo está a esa profundidad, ¿sí? Entonces, tiene un cierto procedimiento, lo tengo que proteger muy bien. ¿Por qué? Porque con ese suelo voy a hacer pruebas. Voy a hacer pruebas en mi laboratorio que van a ser pruebas mecánicas. Es decir, voy a hacer pruebas en las cuales voy a someter el suelo a esfuerzos, por ejemplo,
a ver qué tanta carga resiste, a ver qué tanto se deforma, ¿sí? Así como fuera el concreto, así como si fuera el concreto. Si han visto pruebas de concreto, de acero, bueno, al suelo se le hacen pruebas similares, no las mismas porque no es el mismo material, pero se le hacen pruebas similares o pruebas análogas, digamos. Y también tenemos pruebas índice. Las pruebas índice se pueden hacer con muestras alteradas, ¿sale? Las pruebas índice, ¿cuáles son? Las pruebas índice son aquellas que nos permiten conocer qué tipo de suelo tengo, qué contenido de agua tengo, cómo lo nombro, ¿sí? Por ejemplo, esta es un tipo de prueba índice. Esta me permite determinar el límite líquido del suelo, para que yo al rato les diga yo, bueno, tienes una arcilla de alta plasticidad. El término arcilla de alta plasticidad es una prueba índice. ¿Por qué? Porque me está diciendo el nombre del material, el nombre del suelo. O el hecho de que yo les diga, tienen una arena mal graduada o una arena bien graduada, eso también son pruebas índice. Hacer granulometrías también son pruebas índice. ¿Ok? ¿Qué más es importante en un estudio de mecánica de suelos? Determinar los perfiles estratigráficos. ¿Qué es un perfil estratigráfico? Son las capas consecutivas y sucesivas de suelo que yo tengo en todo el espesor de mi subsuelo que me interesa, ¿ok? En el cual yo exploro. A toda la profundidad que yo explore, tengo que decir, ok, los primeros 50 centímetros fueron de materia orgánica, el siguiente metro fue de arena limosa, el siguiente metro y así sucesivamente hasta la profundidad que yo tenga, ¿ok? Ese es un perfil. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Vamos a checar también los cálculos, sobre todo los principales que a ustedes les puedan interesar, que son capacidades de carga y asentamientos. ¿Por qué sé que les van a interesar? Porque el día de mañana, cuando ustedes vayan a diseñar sus proyectos, necesitan diseñar cimentación, ¿verdad? Y para diseñar cimentación, ¿qué dato necesitan? La capacidad de carga del suelo, correcto. Entonces, la capacidad de carga del suelo la vamos a obtener de un estudio de mecánica de suelos. Y finalmente, las recomendaciones para un diseño de cimentación y procedimientos constructivos. Entonces, aquí en las imágenes, lo que les comentaba, esta es una prueba de penetración estándar o SPT. Esto es una exploración profunda con barreno, ¿sí? Aquí el ingeniero está obteniendo una muestra inalterada. Esto que ven aquí es una muestra inalterada. Se labra, hagan de cuenta que se labra con machete y con herramientas y se corta. Se trata de preservar la estructura del suelo, así como estaba ahí. Y eso que se ve ahí, pues es un pozo de achique, ¿no? Aquí se ejecuta una prueba para límite líquido, es una prueba índice, y aquí se ejecuta una prueba llamada prueba triaxial. Esta es una prueba mecánica. En este caso se pone aquí una probetita de suelo, se le aplica carga a que se rompa, y esta nos sirve para poder calcular capacidades de carga en suelos. ¿Ok? Bien. ¿Qué es importante que ustedes, por ejemplo, como arquitectos, cuando el día de mañana que tengan en sus manos un estudio de mecánica de suelos, tal vez mío, ¿verdad? Ojalá pueda ser. ¿Qué me van a revisar? ¿Qué me van a decir? A ver, ingeniera, voy a revisar qué es importante que yo vea aquí, aparte de todo lo que usted está describiendo. Bueno, yo les recomiendo que revisen el perfil estratigráfico de cada sondeo, es decir, de cada pozo a cielo abierto o de cada sondeo de penetración estándar que se les está entregando, ¿ok? Por ejemplo, aquí estamos en un pozo a cielo abierto y así se determina. Se mete el ingeniero, el operador, el técnico, se mete hasta abajo, ¿sí? Y mide, aquí se ve, mide qué profundidad tiene cada capa, ¿sí? Y entonces va a tomar muestras de cada capa, porque a cada capa se le hacen pruebas para poder saber que, por ejemplo, aquí a lo mejor esta es una arena limosa y aquí tengo una arcilla de baja plasticidad o X, ¿vale? Y se va a reportar en un diagrama como estos. Este es un diagrama de perfiles estratigráficos, ¿sale? En donde se ponen las profundidades desde el 0 y va incrementando, ¿sí?
En este caso, por ejemplo, empieza en ceros, termina en 1.50. ¿Por qué? Pues porque los pozos a cielo abierto no nos permiten demasiada profundidad. Los pozos a cielo abierto, ya les dije, se llevan a 2 metros, 3 metros si el suelo lo permite. Porque más allá de eso es inseguro, ¿sí? Entonces no se puede excavar. Se derrumban las paredes. Entonces aquí, por ejemplo, esto es un ejemplo real. Nos está comentando, el primer estrato es un suelo orgánico, con pasto, raíces, color café claro y ligeramente húmedo. Quiere decir que este primer estrato, que mide más o menos como un poquito menos de 25 centímetros, seguramente se va a tener que retirar, porque no es recomendable, bajo ninguna circunstancia, cimentar sobre suelo orgánico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el día de mañana puede presentar asentamientos muy grandes, ¿sí? Entonces seguramente si ustedes ven este primer perfil van a decir, no, quítame esto, todo esto voy a tener que retirar, ¿ok? Ahí no puedo cimentar. El siguiente estrato es una arena arcillosa, ¿ok? Relleno de desmonte, color café claro, SC. ¿Se acuerdan de la terminología que vimos antes? ¿Sí? ¿Ok? SC porque es una arena arcillosa, ¿ok? S de sand, C de clay. Siguiente estrato tiene una grava limosa con arena, ¿ok? Grava limosa, por eso GM, ¿ok? Que va de más o menos, que son como unos 30 centímetros a los 75 centímetros. Y así, después tenemos una grava mal graduada y finalmente una arena mal graduada. Normalmente hay una simbología aceptada, digamos, a nivel internacional de cómo representar cada uno de los suelos, ¿verdad? Normalmente las arcillas pues se representan con líneas diagonales, el suelo orgánico se representa con líneas horizontales onduladitas, digamos, las arenas obviamente con puntitos nada más y las gravas pues de esta manera, ¿sí? Es una simbología internacional. Entonces yo les recomendaría que cuando ustedes tengan un estudio de mecánica de suelos vean sus perfiles, porque eso les va a decir qué tipo de suelo tienen en las diferentes profundidades que ustedes van a manejar, ¿sí? Por ejemplo, consideren que van a diseñar una casa, van a proyectar una casa, que a lo mejor sí van a diseñar la cimentación a unos 60 centímetros de profundidad, pero ¿qué tal que van a hacerle un sótano? ¿Qué tal que van a hacerle una cisterna? ¿Sí? Entonces es conveniente que ustedes conozcan cuánto tengo a unos 50 o a 2 metros de profundidad, ¿no? Si yo voy a hacer una cisterna, porque seguramente voy a excavar eso, o más que eso, ¿vale? ¿Qué otra cosa es muy importante que yo cheque en mis perfiles estratigráficos? Si tengo agua, nivel de aguas freáticas, ¿ok? Si mis perfiles me dicen, en este caso no, pero cuando yo tenga un perfil que me diga, ok, a 1 metro de profundidad está el agua, ok, ahí está mi nivel de aguas freáticas. Quiere decir que a ese nivel, el nivel del agua se iguala con la presión atmosférica. Esa es la definición de nivel de aguas freáticas. Es el nivel en el cual la presión del agua es igual a la presión atmosférica, ¿ok? Quiere decir eso que el suelo que está al nivel de las aguas freáticas para abajo está completamente saturado y el suelo que está hacia arriba está parcialmente saturado. Entonces, si yo les dije que el agua afecta profundamente al suelo, entonces el hecho de que mi suelo esté por debajo del nivel de aguas freáticas, ¿qué les va a indicar? Para empezar, va a ser una dificultad constructiva para ustedes, ¿verdad? Porque seguramente van a tener que estar bombeando o no sé, haciendo pozos de achique o algo para poder construir. Pero aparte de eso, va a afectar la capacidad de carga del suelo, ¿sí? Va a afectar a lo mejor la compresibilidad del suelo. A lo mejor ese suelo se va a consolidar más y van a ocurrir una serie de eventos, ¿ok? ¿Sí? Ok. La capacidad de carga, ahora sí, ¿qué es la capacidad de carga?
Dice, es la máxima carga que puede soportar un suelo sin llegar a la falla, es decir, sin comprometer la seguridad de una estructura. Usualmente se da en toneladas por metro cuadrado. Usualmente digo, aquí en México son las unidades que ocupamos, ¿verdad? En toneladas por metro cuadrado. Aquí les puse unos ejemplos bastante reales, por ejemplo, de la zona. Una capacidad de carga de 5 o de 10 toneladas por metro cuadrado, ¿sí? ¿De qué depende principalmente? Del tipo de suelo que yo tenga, de la profundidad de desplante de mi cimiento, del tipo y de la forma de la cimentación y de la profundidad de mi nivel de aguas freáticas, ¿ok? Aquí, esta es la manera en la cual nos enseñan cómo se calcula una capacidad de carga. Simulando que yo tengo un cimiento, por ejemplo, una zapata aislada, colocada a una profundidad de, ¿sí?, de la superficie. Esta zapata va a ejercer una cuña de esfuerzo sobre el suelo, si lo ven aquí, y esa cuña de esfuerzos va a generar que el suelo se deslice o se desplace haciendo una curva semilogarítmica a todo lo largo, ¿sí? Que genere que este suelo empuje para acá arriba. Así falla una cimentación hacia los laterales, ¿sale? Entonces, la capacidad de carga de un suelo depende de toda esta superficie de falla. Toda esta superficie de falla, es decir, todo este suelo le aporta capacidad de carga. No solo el suelo que está abajo, sino el suelo que está junto. Aguas. ¿Por qué aguas? Porque luego se nos hace muy fácil llegar a un sitio donde ya hay una construcción y excavar junto. ¿Sí saben lo que le pasó a Cepillín? ¿No lo saben? ¿Hace años? Bueno, sí, se murió. Pero, aparte, ¿qué le pasó? Bueno, más bien, ¿qué le pasó a la casa de Cepillín? ¿Verdad? Hace años, en Monterrey, estaban, creo que, construyendo un edificio de departamentos junto. Estaban excavando y su casa presentó afectaciones estructurales. ¿Sale? Bueno, salió en los noticieros y en espectáculos y todo. ¿Por qué? Porque modificar las condiciones de suelo, inclusive las que están circundantes, digamos, no solo las de abajo, afecta la capacidad de carga, afecta las cimentaciones, ¿sí? Entonces, ustedes imagínense, si ustedes viven en una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México, en la cual van edificio tras edificio, ¿sí? Son vecinos, y el edificio de junto tiene una cimentación a 20 metros o a 30 metros, y yo tengo que excavar porque tengo que hacer la mía. Entonces, cuando yo construya ahí, yo soy responsable de mi construcción, pero también soy responsable de la construcción de junto. ¿Sí lo sabían? ¿No? Pues entérense, porque a lo mejor un día se van a trabajar para allá. Digo, seguramente muchos graduados de esta facultad andan allá en México. Entérense que son responsables también de lo que pasa junto, ¿sí? Y son responsables, digamos, legalmente también, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Si yo tengo que cortar aquí, bueno, a lo mejor corto aquí, pero yo tengo que tablestacar o contener este suelo de alguna manera que no permita que precisamente se pierda toda esta superficie que me va a dar la estabilidad y que va a contribuir a la capacidad de carga de mi cimentación. ¿Sale? Una nota importante, muy importante. La capacidad de carga no es un valor único para cada tipo de suelo predio. Varía con ciertos factores como la profundidad, el ancho y la forma del cimiento. Es decir, si yo aquí en la Facultad de Arquitectura hago un estudio de mecánica de suelos, no es un valor único la capacidad de carga que tenga aquí, el pozo que yo haga aquí afuera. No es un valor único. Va a depender a qué profundidad. No es la misma capacidad de carga aquí que a 2 metros abajo. O si yo lo hago con una zapata aislada que con una losa de cimentación o con pilotes. Aunque estoy en el mismo lugar y aunque aparentemente es el mismo suelo, ¿sí? La capacidad de carga varía porque se calcula con todos estos datos, ¿ok? Varía y
Depende de muchos factores. ¿Ok? ¿Qué más nos va a importar de un estudio de mecánica de suelos? Vamos a revisar también los asentamientos. Se deben reportar asentamientos. ¿Qué es un asentamiento? Es la deformación del suelo cuando se aplica carga sobre él. ¿Ok? Se deben a la expulsión de aire, de agua o al acomodo de las propias partículas del suelo. ¿Sí? A toda costa debemos de tratar de evitar asentamientos excesivos o asentamientos diferenciales. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos un asentamiento excesivo, aunque es uniforme, y aquí tenemos asentamientos diferenciales. ¿Qué pasa con los asentamientos diferenciales? Bueno, generan agrietamientos que pueden llegar a ser hasta de daños estructurales, ¿ok? Por eso se deben evitar a toda costa los asentamientos diferenciales. Los asentamientos hay de dos tipos inmediatos y a largo plazo. Los inmediatos se le llaman también asentamientos elásticos. Estos ocurren inmediatamente cuando yo aplico la carga, es decir, cuando yo estoy construyendo, termino de construir, ahí está el asentamiento. Los asentamientos a largo plazo se dan por el fenómeno de consolidación del que hablamos antes. ¿Ok? Bueno, unos ejemplos de algunas fallas en cimentaciones, por ejemplo, ¿sí? Asentamientos diferenciales. Asentamientos diferenciales. O sea, una cimentación falla tanto por capacidad de carga como por asentamientos, ¿sí? Por los dos. Por ejemplo, este es un ejemplo muy, muy famoso que pasó en Canadá, ¿sí? Son unos hilos de grano, los terminaron de construir, todo bien. Al momento que los llenan de grano, pasa esto. Tuvieron que detener aquí, pusieron unos gatos y tuvieron que detener el silo y volver a enderezarlo y volver a recimentar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa también? Aquí estas columnas que seguramente llegaban a zapatas aisladas, hicieron corte por punzonamiento y fracturaron la losa, ¿lo ven? ¿Sí? Eso es una falla del cimiento también. Bueno, ok, entonces estamos hablando de cargas, ¿sí? ¿Qué es importante saber? ¿Cómo se transmiten las cargas de una estructura al subsuelo? Bueno, las cargas se transmiten, como ya decíamos, más o menos según nos indica la teoría de la elasticidad, pero bueno, a grosso modo, cualquier estructura que se le coloque aquí un peso al suelo va a generar, lo que se le llamaba como bulbo de presiones, ¿verdad? O curvas de igual esfuerzo, bulbo de presiones. A grosso modo vamos a decir que vamos a tener un ancho B, digamos 2 metros, por ponerle un número para que se entienda más, un ancho B de 2 metros, entonces más o menos a 2B de profundidad mi esfuerzo se va a disipar hasta un 10%. Quiere decir que a 4 metros de profundidad yo ya nada más, o mi suelo nada más va a estar sintiendo el 10% de esfuerzo, aproximadamente, ¿ok? Pero ¿qué pasa si, como por ejemplo aquí, en este ínter tengo un suelo muy blando? Aparentemente aquí tengo un suelo muy competente, pero si ustedes ven aquí, estas líneas significan nivel de aguas freáticas, estas azulitas. Entonces quiere decir que todo esto está saturado, recibe carga, es un suelo que no es competente. ¿Qué le va a pasar? Se va a sentar, ¿verdad? Se va a sentar porque está sintiendo el esfuerzo. El esfuerzo no solo lo siente este suelo, aunque este sea el cimiento esté por acá, no. El suelo transmite esfuerzo hacia abajo. Entonces, por eso, a veces, aunque aparentemente yo nada más voy a construir aquí, voy a hacer un edificio de 3 pisos o de 4 pisos. ¿Para qué necesito yo explorar a 12 metros de profundidad? ¿Por qué? Bueno, por esto. Porque yo no sé qué hay abajo. A lo mejor tengo aquí un estrato intercalado de un suelo muy suave, ¿sí? Que necesito considerar, ¿sale? Porque me va a generar asentamientos grandes o porque va a tener una capacidad de carga muy, muy pequeña, ¿ok? Entonces, por eso les puse ahí que es muy importante por ello determinar a qué profundidad se explora el suelo. Entonces, el día de mañana, pues a lo mejor no crean que es exageración que les diga yo, vamos a explorar a 10 metros de profundidad, a 12 metros de profundidad, aunque sean
3 pisos, ¿sale? No es exageración. Inclusive, aunque quieran ustedes cimentar con zapatas, inclusive, aunque quieran ustedes cimentar con losa, ¿ok? Y hablando de eso, ¿qué son las cimentaciones? ¿Sabemos qué son las cimentaciones? ¿Qué son las cimentaciones? Es la parte de la estructura, en este caso subestructura, que transmite las cargas al suelo. La parte de la subestructura que transmite las cargas de la superestructura al suelo. Las cimentaciones se clasifican a grandes rasgos en superficiales y en profundas. Superficiales tenemos zapatas, que a veces son aisladas, a veces corridas, dependiendo lo que necesitemos, o en losas. Y las profundas tenemos pilotes, tenemos pilas y tenemos cajones. Vamos a ver ejemplos de cada uno, por favor. Ok, zapatas. Se utilizan cuando tengo suelos competentes, quiere decir suelos con buenas capacidades de carga, ¿ok? Y cuando tengo cargas pequeñas. Aquí, por ejemplo, tengo una zapata aislada, o aquí el proceso de construcción de una zapata corrida. Las losas, por el contrario, se ocupan cuando los suelos tienen menos capacidades de carga, es decir, son menos competentes, o cuando ya se vio que van a generar asentamientos muy grandes y que se vayan a generar sobre todo asentamientos diferenciales. ¿Qué quiere decir? Que mi estructura tenga bajadas de cargas diferentes, que en un punto voy a bajar una carga bastante diferente que en otro punto. ¿Por qué me va a generar un asentamiento diferencial? Porque aquí voy a cargar más que aquí mi suelo. Seguramente entonces aquí se va a asentar más, ¿verdad? Pero si yo pongo todo en una losa, todo en una plancha, digamos, todo se va a asentar parejo. Y entonces mi estructura no se va a fracturar, ¿sí? Por eso se ocupan las losas de cimentación, ¿sale? Cimentaciones profundas. Seguramente ya también por ahí las escucharon. Tenemos pilotes, que son aquellas cimentaciones de menor diámetro, normalmente menos de 50 centímetros. Pueden trabajar por fricción o por punta, y esta es la característica principal, que se hincan. O sea, estos se hacen afuera, pueden ser de concreto, pueden ser de acero, pueden ser incluso de madera, pero se hincan, ¿sí? Por otro lado, las pilas son de mayor diámetro y usualmente trabajan por punta. Ahorita vamos a ver la diferencia. Trabajan por punta, y aquí ¿qué se hace? Se perfora, se adema, se coloca el armado y se cuela, ¿ok? Esa es la diferencia entre un pilote y una pila. Y finalmente los cajones. Los cajones de cimentación son como los que en esta imagen se ven, que es una excavación grande, vamos a decirlo así, donde se colocan muros, por ejemplo en este caso, muros que están anclados, y que aquí abajo también se le coloca una losa, ¿sale? Como una losa también de cimentación. Entonces queda un cajón, por eso se llama cajón de cimentación. Estos usan el principio de compensación. ¿Qué quiere decir? Que usan el principio que dice que yo voy a extraer mucho material que tiene unas ciertas toneladas de peso, y luego voy a poner encima un edificio que más o menos a lo mejor va a tener las mismas toneladas de peso. Entonces voy a compensar lo que le quité y lo que le voy a poner, ¿sale? Entonces hay 3 tipos de cimentaciones compensadas, ¿sí? Dependiendo de qué tanto peso quito y de qué tanto peso pongo. Por ejemplo, en las cimentaciones profundas, les decía yo, tengo pilotes, en este caso trabajando por punta, quiere decir que yo hinco mi pilote hasta un estrato de suelo resistente, y aquí esto es lo que está cargando. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este estrato es el suelo blando, no tiene mucha capacidad de carga, ¿sale? O también pueden trabajar por fricción, es decir, que más o menos tengo un suelo con una limitada capacidad de carga, lo voy a hincar, y hagan de cuenta que el suelo se le va a pegar al pilote. Por eso se le llama por fricción. El suelo va a abrazar el pilote. Como yo lo estoy hincando a presión,
a la fuerza, digamos, entonces el suelo va a abrazar al pilote y lo va a sostener, lo va a cargar. Ese es este principio. Eso también se diseña, ¿sale? Por ejemplo, en este caso, ven, todo este montón de pilotes, pueden ser cuadrados, pueden ser redondos, y esta máquina que los está hincando, ¿lo ven? Y ya arriba de esto se puede construir una losa, y ya arriba de la losa pues va la superestructura, ¿sale? Por otro lado, las pilas requieren que se perfore, que se coloquen los armados y que finalmente se cuele, ¿sí? Aquí se está colando una pila. Hagan de cuenta que este es un embudo y este es un tubo muy largo que llega hasta abajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo colar desde aquí arriba? ¿Por qué no avientan el concreto desde aquí arriba? Porque se segrega, ¿verdad? Entonces, para colar pilas, entonces ponemos este tubo que se llama tubo Tremi, ¿vale? Ok. Vamos a hablar ahora de los cajones de cimentación un poco. ¿Reconocen esto? ¿Qué es? ¿Eh? Ah, la Torre Latino, perfecto. ¿Dónde está? En Ciudad de México. ¿La han visitado? ¿Sí? ¿Algunos de ustedes? Si tienen la oportunidad de ir a Ciudad de México y visitarla, visítenla, ¿vale? Hay hasta tours y museos y todo, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de las cimentaciones profundas. En este caso, de una cimentación combinada. Un ejemplo real. Bueno, la Torre Latinoamericana, como ustedes lo dicen, aquí para empezar tenemos el dato. Fue construida por ahí de la década, los años 50 del siglo pasado, ¿sí? Fue el primer rascacielos construido en una zona sísmica, en el mundo, no en México, en el mundo, ¿sí? Ok. Dice, tiene 60 años en pie, bueno, cuando se hizo esta diapositiva, y lo interesante aquí es que ha soportado 3 sismos intensos, ¿sale? Con solo un par de ventanas rotas. Aquí están las imágenes reales del terremoto de 1957, con todo destruido, y la torre ahí, miren. La del 85, con la ciudad destruida, y la torre ahí. Y el último que ya les tocó vivir a ustedes, el del 2017, y la torre sigue ahí. A partir de esto, sobre todo, tanto de este sismo del 57 y de 1985, la torre ganó mucha fama a nivel internacional y recibió reconocimientos, ¿sí? En Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Cómo está cimentada la torre? Ok, la torre está cimentada por una combinación de un cajón de cimentación más pilotes, ¿ok? Para poder realizar este trabajo, el ingeniero Sebart, que es paisano de todos nosotros, no sé si lo conocen, ¿alguna vez lo han escuchado? Al ingeniero Leonardo Sebart. Bueno, no está claro, porque a lo largo de los años me han dicho que nació en el puerto de Veracruz, que nació en Orizaba, y ayer, búsquenlo en Wikipedia, vi que decía que había nacido en Córdoba incluso, ¿no? El ingeniero Leonardo Sebart fue el que diseñó la cimentación de esta torre, y su hermano diseñó la superestructura, el diseño estructural, ¿sí? Este par de hermanos, este par de ingenieros, hicieron un programa de exploración del subsuelo en Ciudad de México que fue a más de 60 metros de profundidad, ¿sí? Determinaron toda la estructura del suelo donde iban a construir la torre, ¿sale? Y determinaron que iban a hincar 361 pilotes de concreto hasta una primera capa dura que tiene Ciudad de México en la zona del lago, que está más o menos a 30 metros de profundidad. Y arriba de esos 361 pilotes iban a colocar un cajón de cimentación que iba a hacer las veces de sótano, ¿sí? Entonces, este tipo de cimentaciones se ocupan mucho en Ciudad de México, sobre todo en la zona centro, en la famosísima zona centro del lago, que todos sabemos y todos hemos escuchado en las noticias que se está hundiendo, ¿verdad? Ok. Entonces, ingeniero, ¿qué pasa con esa cimentación?
si ven, la llevaron hasta este estrato resistente, ¿sale? Que es la primer capa dura que se habla en Ciudad de México. Todo este estrato intermedio, es un estrato muy malo, de muy baja capacidad de carga. Es el estrato que se está hundiendo, ¿ok? Entonces, todo esto es lo que se está hundiendo en Ciudad de México. ¿Por qué? Pues por la carga y porque están extrayendo agua. Se está dando el fenómeno de consolidación, el que acabamos de ver ahorita. Por eso se hunde la Ciudad de México, porque se da el fenómeno de consolidación, ¿vale? Entonces, como les decía, parte del éxito de la torre es esta cimentación. ¿Qué hace? Cuando vienen los sismos, el suelo se mueve. Este suelo se mueve, el suelo se mueve, pero hagan de cuenta que como todo esto está inundado, porque si ustedes ven aquí tengo un nivel de agua freática que tengo aquí, justo abajito de donde tengo mi cajón de cimentación, hagan de cuenta que es un barco, ¿sí? Un barco que está flotando y que está agarrado de aquí como por unas anclas. Entonces ese barco está flotando y no le afecta demasiado el sismo, ¿sale? Se mueve para acá, se mueve para allá y nunca entra en resonancia con la fuerza del sismo. Es decir, que si el suelo se mueve con una cierta vibración, la torre se mueve con otra cierta vibración que nunca es la misma. Se contrarrestan entre ellas, entonces la torre no se mueve demasiado. Y esa es la razón por la cual solo se le han roto 2 ventanas en estos 3 grandes sismos que tiraron prácticamente por completo, al menos 2, Ciudad de México. El del 57 fue el que tiró el ángel, ¿no? De la independencia, si nos acordamos. Ok, esta siguiente capa dura es el siguiente manto resistente de Ciudad de México. Todo esto fue lo que alguna vez fue el lago de Texcoco, sobre el cual se fundó la antigua Tenochtitlán, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual es tan difícil, pero tan difícil cimentar en Ciudad de México. Los geotecnistas de Ciudad de México deben ser de los mejores del mundo, porque van contra todo. Mande. Tengo una pregunta, ¿qué es el ataguía? ¿Aquí? Sí. Esta taguía es un muro que se coloca que colocaron para poder trabajar, para poder construir, que haz de cuenta que estaban trabajando en el mar, porque todo esto estaba inundado, ¿sí? Cuando hicieron estas excavaciones, porque ellos bajaron a excavar hasta acá, tenían que extraer agua de aquí, pero no nada más la extraían de acá, la inyectaban aquí, porque si yo extraigo agua aquí, voy a consolidar, y si yo consolido, voy a afectar a mis vecinos. Entonces, así como yo extraía agua de aquí, yo inyectaba agua aquí. Entonces, para poder construir allá, necesitas tener pozos con bombeo para poder estar sacando agua para que te permita trabajar. ¿Te acuerdas de la imagen que vimos, la del cajón de cimentación? Si tú no estuvieras sacando toda tu agua, eso estaría lleno de agua, ¿sí? Normalmente muchas de las cimentaciones incluso se diseñan para que estén sumergidas en agua. Hay ciertos edificios que tienen su primero o su segundo sótano sumergidos, ¿sí? Una taguía, entonces, es un muro que divide, ¿sale? Que te va a permitir trabajar. Otra cosa que no les comenté, muchos edificios en Ciudad de México, grandes rascacielos, están cimentados de esta misma manera y están cimentados más o menos a esta profundidad, sobre todo los edificios del centro, ¿ok? Más o menos a esta primer capa dura, y utilizan este cajón de cimentación como estacionamientos, ¿sí? Si no mal recuerdo, el edificio de BBVA, ¿sí lo han visto en sus clases de diseño? Ese, no recuerdo ahorita cuántos pisos de estacionamiento tiene, creo que son 9. Está cimentado a base de cajón de cimentación, ¿ok? La Torre Reforma también está igual cimentada de esta manera. Ok, por último, ya, acabamos, lo prometo. ¿Qué es importante de todo esto que estuvimos hablando? Dice, es importante realizar un estudio de mecánica de suelos en los proyectos a construir, sobre todo cuando las estructuras sean de considerable importancia y tamaño. Me refiero a cargas, ¿sí?
en tamaño de cargas y de importancia de cargas. Y o cuando las condiciones del suelo se observen desfavorables. Es decir, cuando yo vea que el suelo está muy plástico, cuando yo vea que a lo mejor el nivel freático prácticamente está aquí arriba, ¿sale? Es importante recordar que el suelo es sensible a las condiciones de humedad en él. El suelo cambia de características conforme cambia de contenido de humedad, ¿ok? Es importante seguir las recomendaciones indicadas para la solución de la cimentación. Y sobre todo, es importante salvaguardar la integridad y seguridad de los usuarios de las estructuras y de su patrimonio. ¿Ok? Pues yo con eso termino. ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes, del tema? Chavos, a ver, fíjense que podemos ser excelentes diseñadores, pero si no tenemos idea de todo lo que tiene que ver con edificación, ahí tenemos el problema, ¿eh? A mí me tocó hace unos par de años una casa en una pendiente así. ¿Te acuerdas que coticé una mecánica de suelos? Costaba más la mecánica que el diseño estructural. Y tenían razón, o sea, era un terreno así. Pues aventaron ellos a construir, yo les vendí el proyecto, que eran todo. La casa se está bajando. La casa está bajando, o sea, es un terreno completamente, y compensaron todo lo que estás diciendo, satura de agua, le rellenan unos muros de contención bien fuertes, el peso que le estaban poniendo ahí, la casa se está bajando. Ya una vez hice una casa con Luis Galdós, y teníamos también, ahí era una casa en villitas, completamente seco y todo, ¿no? Pero un día me decía el estructurista que tenemos arcillas expansivas en la región, se comportan de un modo húmedas y se comportan de un modo secas. Y luego tenemos el riesgo sísmico. Córdoba está en el límite de que tenemos riesgo sísmico alto. O sea, bueno, Veracruz en el 50 y tantos también tembló muy fuerte. A veces pensamos que en el puerto no. Hice un par de casas en Veracruz y es pura arena. Finalmente ahí dice, no, la arena pues se comporta. Cuando fue Carl, el huracán, prácticamente hubo casas que se las llevó porque la cimentación estaba sobre arena, imagínense. Entonces es bien importante, la verdad agradezco mucho, ¿no? Quetzali, aquí está el papá de Quetzali, que el arquitecto Adán, para quienes no lo conozcan, por muchos años tuvo bueno, tiene ese laboratorio, ¿no? Infonavit, es un experto en temas urbanos, hicimos la maestría, anda en muchos temas aquí don Adán, y bueno, ¿cómo no iba a tener una hija tan brillante? ¿No? Y la verdad es súper importante, la verdad es que sí sepan ese tipo de temas, porque luego nos aventamos a construir bien tranquilos. Ahorita nada más vean cómo están desaturados los suelos de agua, o sea, y la gente sigue construyendo, y dices, oye, espérame, ahorita yo creo que es hasta imposible, ¿no? Cualquier lluvia ya lo satura. ¿Cómo se comporta eso hacer una cimentación? Y luego, casi todas nuestras cimentaciones son de mampostería y no las aislamos, ¿no? A veces necesitamos cimentaciones. Me acuerdo, Huicho, cuando estábamos haciendo esa casa, todas las cimentaciones de concreto, pero la casa lleva un roof que es de acero hasta arriba, y dijo el calculista, eso cuando se mueva, te va a acelerar todo arriba. Entonces tienes que garantizar que esa cimentación absorba todo para que el balanceo arriba sea menor. Entonces sí es súper importante, la verdad, que ustedes tienen tiempo. Ahorita veo aquí unos compañeros de periodos superiores que cuando llegan a hacer las tesis, pues les empiezas a preguntar, ¿no? Oye, ¿y cómo es la cimentación? ¿Y cómo dimensionaste? ¿Y qué es la resistencia? No nada más decimos, la resistencia del terreno, ajá, y la composición, y el nivel, y todo lo que comentaste, ¿no? La verdad es que sí es importante que ustedes tengan una idea y lo lleven a sus proyectos, ¿no? Cómo finalmente lo llevan a sus proyectos, cómo todos estos datos finalmente enriquecen el quehacer, ¿no? Pues queremos que se animen ustedes a preguntar, ¿no? O a comentar, no solamente a preguntar, a comentar. Por ejemplo, ahorita ya tengo aquí mis alumnos de tercero, que los obligó el arquitecto Marcelino a venir. No, le digo, estuvo padrísimo, porque ahorita hicieron el proyecto arquitectónico. ¿Cómo sería la cimentación de esa casa si es tan larga? ¿Cómo sería la cimentación si en unos lados tienen muros de carga y en otros tienen estructuras de marcos rígidos? ¿Cómo tienen la cimentación si es una zona suburbana donde hay mucha capa vegetal? Imagínate, ¿no? Todo eso empieza a hablar de la complejidad estructural y habría que ver cómo vas a hacer la cimentación.
Es muy común que hagamos cimientos de mampostería, y esos deberían hasta estar prohibidos. Alguien me decía el otro día, deberían hacerse concretos, aunque sean simples, pero son mucho más resistentes que una cimentación de mampostería, y pues por eso intervienen los ingenieros, ¿no? Y la verdad es que pues, agradecemos mucho, Quetzal, pero yo quiero que pregunten acá los muchachones, ¿no? ¿Quién se anima? Un punto para la entrega. Tienen 3, ya es 4. Sí, ya lo hicieron. Hola, buenas tardes. Miren, Es el papá de la ingeniería. yo tuve la oportunidad también de ser alumno de esta gloriosa escuela. Tuvimos la oportunidad aquí con Saúl y otros amigos, como años de práctica profesional, hemos pues visto un sinnúmero de situaciones. Y es importante que además de todo lo que les indicó aquí la maestra, que creo que fue una brillante exposición, muy apegada a la teoría y haciendo énfasis en algunas cuestiones reales. Sin embargo, los que vivimos aquí en la zona, de hecho yo llegué hace 40 y tantos años por acá, yo soy de Guadalajara, allá estudié la licenciatura, entonces está uno formado en otros horizontes, en otras realidades. Pero acuérdense que Córdoba, entre otras cosas, se le denomina Lomas de Huilango porque estamos asentados como población, como ciudad, en una serie de lomas. De hecho, este territorio fue cruzado hasta por 16 ríos o arroyos, de los cuales pues, prácticamente ya nada más está el río San Antonio. ¿Qué nos está diciendo esa situación? Que teníamos esas lomas, esos valles, y que en la traza de la ciudad en algunos lados todavía se observan. En otros lados fueron totalmente borradas esas circunstancias y de repente no sabemos en dónde andamos. Es decir, muchos de los terrenos de Córdoba son terrenos que están terraplenados o rellenados. Ojalá y hubiesen sido terraplenados y rellenados bajo control, es decir, bajo la técnica que se debe de utilizar. No, estos fueron rellenados con escombro, con basura y una serie de elementos que con el tiempo se fueron dando, de tal manera que en estos tiempos de estas famosas lluvias o tormentas atípicas, afloran los problemas. Y ven ustedes inundaciones y ven ustedes los socavones famosos. Entonces es importante que en este tema que maneja aquí el arquitecto en su materia de obras preliminares, también se lleve a cabo una investigación histórica de la geografía y la orografía del territorio, porque es importante a la hora de la toma de decisiones. Hay un sinnúmero de juicios que se han dado, incluso entre familias que también tienen arquitectos entre ellos, y que los arquitectos les han diseñado y construido casas a sus propios familiares en zonas difíciles, y hay juicios a la fecha en los cuales hay demandas millonarias porque no se consideraron ese tipo de situaciones, y la inversión de millones de pesos, pues resulta que a los 2-3 años empezó a fisurarse, empezó a desplazarse, y bueno, acaba de comentar aquí nuestro director una situación real. Entonces yo les comentaría que pongan atención en esto, se interesen y realmente absorban esta información para poder formar criterios. No se pretende que el arquitecto sea un especialista en estos temas como tal, pero sí que tenga un criterio claro, sobre todo para poder dimensionar las estructuras y el trabajo o lo que pretende uno demostrar en sus proyectos, ¿sí? Porque ahorita comentaban, por ejemplo, de esta cimentación de las losas. Bueno, las losas se han estado utilizando de manera indiscriminada, sobre todo en las viviendas de interés social.
Pero esto se debe ¿a qué? A que es velocidad de obra, se aplanan grandes plataformas y es ir tirando concreto. Entonces, también ese es otro tipo de situación. La programación, la economía, tiempo es dinero, pero no necesariamente son las mejores soluciones. Hay que tener un análisis y hay que ser nosotros el primer asesor del cliente, porque normalmente somos el primer contacto del cliente que llega: arquitecto, tengo un terrenito, fíjese que pretendo una casa o mis oficinas, y nos toca a nosotros inducir a una toma de decisiones al cliente que si no lo asesoramos adecuadamente, pues lo llevamos o a gastar de más o a tomar riesgos que no se ven o al rato a meternos en problemas. Entonces, básicamente esa es la idea, que nos llevemos una inquietud y que podamos pues aprovechar este tipo de eventos, ¿no? Y disculpen que me extendí un poquito más. No, mi pregunta, fíjense que esa es la transdisciplina, ¿no? Cuando hice la primera casa, yo una que es en Veracruz, me dice un albañil, le ponemos sus pollitos a la cimentación. Yo, ¿qué es esto, no? Los pollitos, ¿no? Y luego dice, hay que ponerle hule negro para aislar todo el salitre del piso y varias cosas. Entonces ya en esa vez hablé con el ingeniero Apolinar, allá en Veracruz, y después dice, no, y después entra el estructurista y luego entra el que calcula instalaciones. ¿Por qué? Por todo lo que hay en la zona, ¿no? El agua tiene cierta condición de pH que es diferente, todo lo que pasa con la energía eléctrica ya en un sitio donde hay una condición de salitre. Entonces tenemos que tener gente expertos en otra área que nos ayuden. Eso tiene que ser la transdisciplina. Entonces pareciera, un día me dijo alguien, bueno, entonces ustedes los arquitectos, ¿qué hacen? No somos renderistas. Digo, si fuéramos renderistas, cualquiera puede ser renderista sin menospreciar, pero es tener la visión compleja de la obra, la administración de la obra, la supervisión de la obra, el control, todo es bien. Pregúntese aquí al director, está aquí el presidente del Colegio de Arquitectos, ¿no? Todo lo que los colegios de arquitectos, ahorita por ejemplo, quienes se certifican, ¿no? Todo lo que tienen que demostrar que saben o que han estado precisamente para certificarse, ¿no? Entonces, esa es una visión de la complejidad de nuestra profesión, ¿no? Porque en la visión, así digamos, hacemos planitos y la gente así nos tiene, ¿no? Hacemos planitos, hacemos dibujitos. Y la verdad, bueno, aprovecho porque el viernes que va a haber una plática de la Academia de Proyectos, ¿no? Si nos quedamos nada más con que hacemos planitos, pues estamos limitando la visión de la arquitectura. Finalmente la arquitectura es nuestra tercer piel. La primera es la que tienen, la segunda es la ropa y la tercera es esta que nos, en un cambio, en una situación que ahora tenemos, nada más hoy el día ha sido lluvioso, soleado, volvió a llover, volvió a salir. En pleno 21 de octubre tenemos temperaturas que son de verano. Y nuestras casas, ¿por qué tenemos calor? ¿Por qué tenemos fríos? ¿Por qué se humedecen? ¿Por qué no funcionan? Porque no hemos sabido diseñar estrategias que se adapten. Sin embargo, en un clima tan cambiante, con un subsuelo tan cambiante, con condiciones, digamos, de sismo que tenemos aquí tan fuertes, todo, ¿no? Bueno, la propia USB Iztac, no me voy a mentir, el Inge, ¿no? Tiene un nivel freático muy alto, ¿no? Y el edificio, y por ejemplo, se ve bien bonito, digo, me va a ahorcar Murillo por lo que voy a decir, pero te metes allí, es un invernadero. Entonces, se ve muy interesante como arquitectura del cuarto mundo, en el que todo lo que son los elementos arquitectónicos, pero a nivel de confort térmico es terrible la USB, en serio. Ya está hablando mucho. Lo queremos ver de nuevo. Queremos preguntas de ustedes, su interés. Allá salió aquí el primero. La verdad, te robo un minuto. No, agradecer a la ingeniero que la verdad, es muy satisfactorio escuchar la forma tan fluida como nos explica, como nos comentó esto de los suelos, que ciertamente no somos especialistas, se nos dificulta explicarlo como arquitectos cuando estamos en el aula porque somos arquitectos como tal, pero ella con la fluidez, porque pues es especialista,
La verdad que agradecemos mucho desde la academia esta charla, Inge. Y bueno, ahorita te pregunto, pasamos aquí con los chicos. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera preguntar, que siempre escucho todo eso del estudio de suelo, pero quisiera saber más o menos como cuánto vale un estudio de suelo y qué factores se toman en cuenta para su costo. Sí. Hay que aprender. A ver. Sí, es la pregunta, es la pregunta del millón. ¿Cuánto vale? Pues aquí escuchaste al Arqui Saúl. Puede ser más caro que un diseño estructural, que un proyecto arquitectónico. ¿Y de qué va a depender? De a qué profundidad vas a explorar, de cuántos sondeos vas a realizar, ¿sí? De cuál es la extensión de tu predio. Entonces puede haber estudios tan económicos, digamos, como, no sé, dependiendo del ingeniero que te lo haga, ¿verdad? Y qué tanto te cobre, no sé, 20,000 pesos, 15,000 pesos, un estudio muy pequeño, hasta estudios muy complejos donde vas a hacer a lo mejor un edificio de oficinas, de departamentos, que vas a hacer varias perforaciones a 20 y tantos metros, y a lo mejor te va a costar 250,000 pesos o más, ¿sí? Sí varía mucho, porque aparte se hacen muchas pruebas, muchísimas pruebas, ¿vale? Imagínate a esos 20 metros de profundidad, y si yo hago 6 sondeos y voy sacando muestras a cada metro, digamos, por decir poco, y a esas muestras le hago pruebas. Pues imagínate la cantidad de pruebas que también estoy haciendo. Son estudios muy grandes y muy complejos, ¿vale? Pero ¿cuánto costaría ese edificio arriba, no? Ah, claro, sí, es un edificio de mucha inversión, obviamente, y precisamente 250,000, 300,000 pesos no se comparan con la inversión que vas a construir arriba, ¿verdad? O incluso más, o sea, seguramente estudios de los edificios en Ciudad de México valen millones, ¿sí? Yo tengo varias, aunque me cuesta un poco darlas. La primera es ligado a la de mi compañero, porque dijeron que es pues costoso este estudio de mecánica, y mi duda, que tal vez yo quisiera complementar con esa junto con la otra, es de ese tipo de estudios, ¿en qué momento usted recomendaría aplicarla? ¿En qué tipo de proyectos? Como, es decir, si nos pudiera decir como de tal metros cuadrados en adelante se recomienda esto, o en qué punto, digamos, el arquitecto así por sí solo pudiera, porque me imagino que pues no todos en los proyectos, ¿no? Porque pues no todos tienen como que la solvencia económica para pues abarcar tanto. Ok, es caro, como dice el artesano, dependiendo de qué. Vamos a decir, tú vas a construir 3 viviendas, una junto a otra porque las vas a vender, y pides un estudio de mecánica de suelos y te voy a cobrar 30,000 pesos, por decir un número, no lo sé. Entonces te toca de 10,000 pesos por vivienda. ¿Cuánto cuesta tu vivienda? ¿2 millones de pesos? No lo sé. ¿Qué tipo de vivienda vas a vender? ¿Qué tipo? ¿Interés medio? ¿Qué tipo de acabados? No lo sé. ¿Cuántos metros construidos? 2 millones de pesos, vamos a decir. ¿Qué porcentaje es? ¿Es caro? No está tan caro. Si lo ves desde esa perspectiva, no es caro. ¿Sale? Si vas a garantizar la seguridad estructural. ¿Por qué? Porque alguien te va a comprar esa vivienda, seguramente con un crédito. Y esa va ligada a la otra respuesta. ¿Cuándo se hace un estudio de mecánica de suelos? Yo esperaría que siempre, ¿no? Porque que siempre me hablaran, ¿no? Yo esperaría. Pero bueno, ya en términos reales, mucha de la gente lo hace cuando los forzan a hacerlos, la verdad. ¿Por qué? Por lineamientos, sobre todo cuando van a trabajar, por ejemplo, con ciertos tipos de créditos, ¿no? Nosotros que trabajamos mucho con el Infonavit, sabemos que si tú quieres vender casas por medio de Infonavit, necesitas hacer estudios de mecánica de suelos, porque si no, no vas a poder venderlas por Infonavit o por créditos de Infonavit o Boviste, ¿vale? No sé ahorita si en bancarios también, por ejemplo. Creo que
veces en que en bancarios también les pedían. Y en cuanto a la complejidad de la estructura, pues yo consideraría que al menos de unos 3, 4 niveles para arriba sí ya es bastante necesario, porque ya es algo la carga que estás bajando al suelo. ¿Y te acuerdas el bulbo de presiones que te platiqué? Entonces imagínate que tú ya estás bajando 4 o 5 toneladas o más por metro cuadrado al suelo, y tú estás teniendo capacidades de carga a lo mejor de 5 toneladas, no lo sabes, estás a ciegas. Entonces casi lo que le estás bajando al suelo es lo que tiene el suelo. Entonces si tú quieres aventarte a ciegas, es tu dinero, y al rato el dinero de a los que les vas a vender y los que te van a reclamar. ¿Sale? Yo nada más quería hacerte una aclaración de lo que decía la ingeniera Quetzali. El costo-beneficio que tienes de este tipo de estudios es mínimo. Estamos hablando ahorita, grosso modo, 1,5% de costo. Pero si lo metes en tu presupuesto, no tienes ningún problema. El problema es cuando a veces hacemos los presupuestos y no tomamos en cuenta también esta actividad, ¿no? Donde comprometes la inversión por algo que no tenías contemplado quizá de un inicio. Pero si ustedes, y ya ahorita en la actualidad, todo este tipo de cuestiones ya se han normalizado o se piden de una forma común, porque en nuestros tiempos, bueno, por lo menos en los míos, cuando el búfalo pastaba libre por la pradera, éramos más silvestres, total, no pasa nada, o como decías, la construcción de junto tiene 3 pisos y aquí tengo 2, yo puedo hacer una casa de 2 o de 3, ¿no? Y nos aventábamos como borras, ¿no? Muchas veces, diría a un buen amigo que tengo, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero ¿qué tal si pasa? Entonces, ustedes ahora están inmersos en más normatividad, se les están exigiendo, o ustedes lo ven como cosas que los pueden ahogar. No es que son muchos requisitos, es esto, pero si lo haces también una manera de trabajo, si tú estás forzado, así como ustedes están, hacen cosas muy bonitas con sus proyectos y los renders que manejan como dioses y tantas cosas, maquetas virtuales, ustedes están muy metidos en la presentación y yo nunca los he oído quejarse, a nadie, pero cuando les dicen algo de números, todos me torcen la boca, o sea, como que, ay, ya empezó este cuate, ¿no? Pero si lo haces también de una manera de trabajo, es punto y seguido. La arquitectura es el arte y la técnica, juntos, de la mano. Entonces, eso es algo que creo no debemos de perder en cuenta, ¿no? Y yo veo aquí que los números siempre nos espantan un poquito. Y les he dicho, no les tengan miedo, tengan respeto, sí, porque va a haber gente utilizando lo que ustedes construyen. Pero si les haces una forma de trabajo, créeme que no hay ningún problema. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, jóvenes? Adelante. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta acerca de lo de las cimentaciones de mampostería y qué tanto puede llegar a afectar o cuánto varía, qué tan mejor es la de mampostería con la de un concreto. Bueno, en cuanto a suelo, realmente la capacidad de carga de suelo se basa en la forma y dimensiones de la cimentación, en los anchos, en los largos. Como tal, dentro de la capacidad de carga no te va a afectar mientras el ancho y el largo sea el mismo, ¿sí? En lo que te va a afectar es en la cuestión estructural, ¿sí? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, la carga que te va a aguantar por sí sola el concreto armado, ¿sale? La carga y la resistencia a tensiones, a flexiones, a cortantes, ¿sí? Que lo que te aguanta una mampostería que simplemente se pegó con mortero. Más que nada, eso es por lo que es mejor, no tanto por el suelo, ¿sale? No sé si esa sea tu pregunta. Sí, y es que me lo cuestioné porque en la mayoría de los casos, pues, se lleva a cabo pues, una cimentación de concreto ciclópeo, ¿no? Entonces, esa era principalmente mi duda, porque igual
De todas maneras, aunque hagas tú tu cimentación de mampostería, acuérdate que le vas a poner una losa, una plantilla, digamos, de concreto pobre, que le llaman, ¿no? Para uniformar, pues, tu suelo, para evitar también que se asiente de manera diferente, que se contamine y otras cosas. Pero no es lo mismo desplantar en un solo elemento con la rigidez, sale del concreto armado, ¿sí? Porque ese concreto aparte está, te digo, está resistiendo cargas que van a bajar de manera vertical, que van a generar momentos y que van a generar cortantes. Y en un cimiento de piedra no tienes esa capacidad de resistencia. Esa es la gran diferencia. Muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Las últimas, porque se va la ingeniero, ¿verdad? Muchas gracias a todos. ¿Nadie más por allá? Luis, ¿todo bien con las viviendas? Se nos fue Sí. Ok, se nos fue el director, pero yo creo que ahorita Esperamos a que venga. La verdad que agradecemos mucho al ingeniero Aquetzali. Si me acompañan con un aplauso para la señora. Muy importante el tema, como ella dice, esto es la parte más pequeña de un tema tan profundo, pero muy necesario conocer para tener criterios. Tenemos un reconocimiento para la ingeniero. Se nos fue el director. Se nos ha ido el director. Aquí viene. Aquí viene. Por favor, de proyectos es que les dijimos que esto teníamos que tener el lunes, el aniversario, ya está el sistema de clima comprado y no lo han colocado. Ahorita está haciendo, imagínense, ¿no? No dejaron los otros porque iban a cambiar el sistema de clima y resulta que nos estamos aquí asando y luego ya ponemos mesas y bueno. Si nos acompañan, por favor, para el reconocimiento a tan... Es que hay mucho ajá. Pásale, Carlos, y Adán, pásenos, por favor. Vénganse. Vámonos para acá atrás, por ejemplo. Me van a acompañar los profesores de la Academia de Edificación. Me hacen favor de apagar el proyecto. No nos va a deslumbrar. Vénganse para acá. Córrense para acá, muchachones. Vente, Adán. Ahí fue mi compañero de generación. Carlos fue mi compañero de generación, ¿sí? Hace 37 años. Bueno, la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Arquitectura, Región Orizaba, Córdoba, otorga el presente reconocimiento a la maestra ingeniero Aquetzali Arroyo Blanco por su destacada participación en la conferencia El suelo y los estudios de mecánica de suelos para la construcción, que se llevó el día miércoles 22 de octubre en el aula telemática de esta entidad. Firman tu servidor y la arquitecta Claudia. Muchísimas gracias. Hoy viernes tenemos la presentación del libro de la experiencia de la arquitectura de Rasmussen y el lunes ya por ahí les publicamos todo lo que va a haber del aniversario. ¿Sí? En la mañana un reconocimiento para los fundadores, para el patronato por el que estamos aquí, y en la tarde 2 conferencias bien interesantes, una con el Sánchez Pugliese, ¿lo conoces, de la Colón? Enrique Sánchez Pugliese es un arquitecto bioclimático de los primeros que hicieron todo esto. Y en la tarde es un muchacho muy joven, un doctor, Juan Andrés Sánchez, está en su segundo postdoctorado, es un tipo que anda en un rollo ahí de la entropía arquitectónica. Pues vale la pena escuchar porque por ahí andan los campos de los nuevos de la arquitectura, ¿no? ¿Sí? Pues muchísimas gracias, muchachos, regresamos a las clases. Muchísimas gracias.